Bueno, agradecemos la presencia del abogado Pancho Álvarez, quien nos ha acompañado durante meses para dar seguimiento a todo lo que ha venido pasando en materia judicial con el caso de Odebrecht, y en esta oportunidad vamos a aprovechar para conversar de los nuevos elementos que tiene este escándalo de corrupción, pero también sobre la situación política, institucional de la República Dominicana, a la que Pancho da seguimiento e investiga, y qué mejor forma de hacerlo que con un cafecito, Pancho. Así que agradecemos tu presencia la mañana de hoy. Nueva vez con nosotros. Gracias a ustedes y buenos días a los amigos y amigas. Bienvenido. Después de unos días de ausencia por vacaciones, te estábamos esperando, y yo lo dije desde temprano. Estábamos locos porque acabaran tus vacaciones, lo sentimos. Buenos días, Pancho. Ay, Pancho me imagino que tenía una presión por allá también, viendo lo que pasaba acá. Cuéntanos, Pancho, empecemos por Odebrecht. Sí, vamos a empezar por Odebrecht. Nuevos elementos se suman con esta investigación internacional que revela transacciones económicas con nombres de empresas offshore que el Procurador General de la República ha catalogado como hojas de Excel. Cuéntanos un poco cómo ves y qué impacto puede tener esta revelación en el proceso que se lleva a cabo en nuestro país. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La ventaja del mundo moderno, ¿no?, es que podemos aplicar aquel dicho de que uno se ausenta del país, pero no se ausenta. Así es. Gracias a la tecnología uno se mantiene siempre al día de todo lo que está ocurriendo acá, ¿no? Y ciertamente dos elementos importantes acontecieron con relación al caso de Odebrecht. Lo primero es la resolución dictada por el magistrado Ortega Polanco. Claro. No nos olvidemos de eso. Así es. Todo el mundo ha perdido el foco en el caso de Odebrecht porque lo ha concentrado en el tema de la reelección, pero realmente hubo una decisión enviando a juicio de fondo a 6 de los 7 implicados o imputados, y fue una decisión importante. Tiene 1051 páginas. No se asusten, la decisión está concentrada en 90 de ellas básicamente, ¿no? El resto es descripción de las pruebas que fueron aceptadas prácticamente todas, excepto un documento que fue depositado por el Ministerio Público en idioma inglés. Debió acompañarlo de su traducción al idioma oficial, como dicen las reglas procedimentales. No ocurrió y el juez se vio obligado a excluir ese documento, que era una transacción relacionada con Conrad Pitaluga, el Mail Bank y una compañía que se señalaba vinculada a Víctor Díaz Rúa. Repito, fueron aprobadas o aceptadas prácticamente todas las pruebas. Se excluyeron unas actas de nacimiento que no eran relevantes. En fin, el Ministerio Público ya puede decir que tiene, dentro de su teoría del caso, pues la documentación que entendía el Ministerio Público que era suficiente para producir una condena en juicio de fondo. Ahora, en esa decisión, en esa resolución del magistrado Ortega Polanco, también se rechazaron todos los incidentes que fueron planteados y que fueron reservados su fallo para decidirlo conjuntamente con el fondo. Y hay tesis interesantes allí. Por ejemplo, se hablaba de la prescripción. Así es. Y el magistrado Ortega Polanco lanza una teoría que ha generado muchísima discusión entre los técnicos del derecho sobre la retroactividad de una disposición constitucional con respecto al tema de la prescripción, sobre asimilar la prescripción a un crimen de lesa humanidad. Yo soy de lo que creo que esa es la ruta. ¿Por qué siempre hay que interpretar la norma a favor de la corrupción? Debería interpretarse en contra de la corrupción, como manda ya la Constitución de la República. Entonces, esa teoría del magistrado Ortega Polanco es muy interesante y eso se va a debatir nuevamente ante el juicio. Y puede tener impacto en otros casos. Claro, aclaro un poco el tema para que refresquemos a la gente, porque incluso fue titular en ese momento. ¿Qué es lo que dice el magistrado que no prescribe y por qué deja...? Bueno, si los hechos, cuando ocurrieron los hechos que se están imputando, no había una norma que castigara esos hechos, pues la aprobación posterior de una norma que sí lo castiga no produce efectos retroactivos y en consecuencia no debería surtir ningún efecto. Entonces, bueno, lo mismo pasa con el tema de la prescripción. Cuando ocurrieron los hechos había una prescripción establecida en el Código Procesal Penal.
Con relación a la corrupción. Con relación a todos los crímenes y Violaciones, delitos. exacto. Con relación a todos los crímenes y delitos, el magistrado dice, no es aplicable a los delitos de corrupción. Okay. Esa norma del Código Procesal Penal que establece una prescripción para, repito, todos los crímenes y delitos. Que era de 10 años. No, el doble de la sanción que se le puede imponer a la persona. ¿En qué se basa el magistrado? Ahí viene el tema, en que la Constitución del año 2010 pues estableció unas normas especiales. Es cierto que la Constitución dice que se podrán establecer prescripciones especiales. No dice que no debe haber prescripción, sino que se podrán establecer reglas especiales con respecto a la prescripción de los delitos de corrupción. Pero esa es una señal de la Constitución en el sentido de darle un tratamiento diferente a los delitos que tienen que ver con la corrupción. Y el magistrado Ortega Polanco pues utiliza esa dirección constitucional, vamos a decirlo de esa manera, para decir no existe prescripción para los delitos de corrupción. Esa es una norma aplicable inmediatamente. Y repito, siempre, de hecho, la magistrada Jenny Berenice Reynoso decía que había una jurisprudencia de la corrupción, porque los jueces interpretaban siempre a favor de la corrupción. Es hora de que en República Dominicana eso comience a cambiar. Y esta sentencia, que repito, va a ser debatida en la Suprema Corte de Justicia, porque el juicio de fondo lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia, y esos temas van a ser discutidos nuevamente. Por lo menos que se discuta. Pancho, vimos que varios de los encartados en el proceso que fueron enviados a juicio de fondo o han planteado o ya comenzaron el proceso para recurrir esa decisión, apelar esa decisión. Uno entendía que eso no era posible cuando se trataba de esa fase del proceso. ¿Cómo se explica? Así mismo es, Javier. El Código Procesal Penal prohíbe cualquier recurso contra una decisión de envío a fondo. Cuando, por el contrario, lo que produce es una decisión de no al lugar, es decir, donde ya cierra el expediente, pues esa sí es recurrible. Y lo dice expresamente el Código Procesal Penal. Cuando hay un no al lugar, esa sí es recurrible porque el expediente se cierra en ese momento. Pero cuando hay un al lugar, es decir, cuando hay envío a juicio de fondo, ¿por qué permitir un recurso? Cuando se va a conocer de nuevo, esa decisión del juez de la instrucción especial no condena a nadie. Quien va a condenar es el juez de fondo. Entonces, ¿por qué permitir el recurso? Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, dio unas declaraciones diciendo que iba a recurrir la decisión porque se violaron derechos fundamentales y hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia que dice que es cierto que no se puede recurrir una decisión de envío a fondo, a juicio de fondo, excepto cuando se violan derechos fundamentales. Yo creo que ese precedente debe ser definitivamente derogado, debe ser, pues no debe seguir aplicándose. Aquí tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué razón? Por lo mismo que yo señalé. Si se violó algún derecho fundamental, eso va a surgir en el juicio de fondo y hay una oportunidad para que se enmiende cualquier violación a los derechos fundamentales en ese momento. Entonces, yo soy de lo que sostengo que hay que mantener la presión para que las decisiones de envío a fondo no sean recurribles. Esa fue la intención del Código Procesal Penal. Porque si son recurribles, los casos no van a terminar nunca. Y a propósito de esta fase, para que entonces entremos a lo de las nuevas pruebas, hay un elemento que me llama la atención. Yo recuerdo que en el caso Baninter, así es como todos lo recordamos, el Estado Dominicano tenía una representación. Estaba el Ministerio Público, estaban los acusados, pero el Estado Dominicano, y tú trabajaste ese caso, Pancho, tenía abogados legalmente constituidos para representarle. En el caso de Brecht no hemos visto esto. ¿Quién está defendiendo al Estado Dominicano y cuál es la participación que tiene el Estado, que es el principal afectado de este delito de corrupción? Bueno, en todos esos casos que tú mencionaste, incluyendo Baninter, el Estado pues siempre está representado por el Ministerio Público. O sea, no es que el Estado y la ciudadanía no tiene quien lo defienda, no. Siempre el Ministerio Público, esa es su labor principal. Sí. Ahora, hay órganos que son autónomos, como el Banco Central de la República Dominicana o la Dirección de Impuestos Internos, que además de la acción penal que conduce el Ministerio Público, buscan sus propios abogados porque tienen
intereses también, por ejemplo, con respecto a indemnizaciones u otros aspectos que proteger. Esa es ¿qué me la dices? No es situación. necesario. No es necesario. Sin embargo, el Código Procesal Penal tiene una regla que permite reforzar el equipo del Ministerio Público con abogados de fuera de la carrera del Ministerio Público. Eso lo establece el Código Procesal Penal. Hay ministerios públicos que son mejores que los abogados privados. O sea que en casos determinados no se necesitaría. En casos de gran envergadura, para eso se creó esa disposición del Código. Es como el fiscal especial en Estados Unidos. Bueno, que cuando hay un caso de gran envergadura, es el Ministerio Público ordinario. Como pasó con el caso de Bahía de las Águilas, como pasó con el caso de Bahía de las Águilas, por ejemplo, que vinieron abogados externos. Pero uno tiene la idea de que aquí incluso la persecución es estrictamente penal y tiene el temor de que no se tomen en cuenta indemnizaciones de carácter económico. No hemos escuchado mencionar esta parte desde el Ministerio Público. No se habla de los recursos sustraídos al pueblo dominicano y por tanto de indemnizaciones adicionales que se podrían pedir a los principales acusados. Déjame decirte, en la acusación presentada por el Ministerio Público están las cifras. Ahí están las cifras. Pero, insistimos, el aspecto primordial aquí, ya en el caso de Brecht en particular, que es el que nos ocupa en este momento, es que entendamos algo. El caso de Brecht es una mesa de 3 patas. La primera es el soborno. La segunda es el tema de las sobrevaluaciones. Y la tercera es el tema del financiamiento de la campaña. Y apenas hemos comenzado una de esas etapas, ¿no? que es el tema de los sobornos. Y de buenas a primeras descubrimos que esa que apenas había comenzado no está completa. Precisamente veamos, Pancho, el impacto de esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que habla de pagos a una de las obras que no está en el expediente, que es el caso de Punta Catalina, de otros pagos que no aparecen tampoco en el expediente, de nombres claves, de empresas offshore. ¿Cómo impactaría todo esto, este proceso? Mira, lo primero es que esa investigación reveló información muy pertinente, información veraz y creíble. Mire, se ha comentado mucho, bueno, que el procurador dijo que era una hoja de Excel. Puede estar en una servilleta. En un restaurante tú y yo estamos almorzando y ponemos en una servilleta, plasmamos allí lo que es la prueba de un delito, de un crimen, y después esa servilleta aparece, pues ya eso es una evidencia. Entonces, realmente puede ser una hoja de Excel o puede ser lo que sea. ¿Qué es lo más importante de esto? Que esa hoja de Excel ya está corroborada por 3 personas. Y eso es lo más relevante de todo. ¿Quiénes son esas 3 personas? Bueno, Andy Dawarre, que señaló que recibió fondos, señala que fue por trabajos profesionales realizados. El señor Salcedo Gibre, que admitió que recibió fondos y utiliza el mismo argumento de Andy, ¿no? En el sentido de que fueron trabajos profesionales. Y el señor Guzmán, José Manuel Guzmán Ibarra, que también admitió que recibió fondos y utiliza el mismo argumento, trabajos profesionales, que por cierto es el mismo argumento que utiliza Conrad Pitaluga. Y es el mismo argumento que utiliza Ángel Rondón. Entonces, lo importante de esto, repito, es que ya no se puede tomar como una fábula o como algo especulativo el tema de que de esos 39.5 millones de dólares hay dinero que fue a parar de esas cuentas oscuras de Odebrecht, de compañías utilizadas para pago de soborno, porque eso está ahí, aunque no sea algo bajo control de las 3 personas que están involucradas, pues se ha dicho que la propia Odebrecht ha admitido que esas compañías que utilizaba para la famosa contabilidad B. Por eso no es nuevo en República Dominicana. Tú mencionaste el caso Baninter. En el caso Baninter había contabilidad A y contabilidad B. Había el banco oficial y había el banco paralelo, recuerden. Sí, claro. Pues es exactamente lo mismo. Odebrecht tenía su contabilidad A
y tenía su contabilidad B a través de una serie de compañías que utilizaba para trasegar los sobornos que pagaba en 11 países. Vamos a hacer una pausa, sí, Pancho, y cuando regresemos entonces vamos a esa parte, ¿no? ¿Cómo funcionan las empresas offshore? ¿Qué significa que aparezcan no solamente una hoja de cálculo, correos electrónicos, recibos de transferencias bancarias? O sea, no es solo una hoja de Excel. ¿Cómo funciona todo esto y por dónde podría ir el Ministerio Público? Cuando regresemos le damos seguimiento a este tema. Continuamos nuestra conversación con Pancho Álvarez con relación al caso de Brecht y los nuevos elementos, ¿no? ¿Qué significa que existan empresas offshore que reciben dinero? Hay gente que dice, sí, yo lo recibí para trabajos profesionales. Luego veamos en qué contexto, pero cuéntanos un poco cómo ves estos nuevos elementos. Bueno, lo primero tal vez es señalar que no perdamos de vista de nuevo que estamos solamente tocando el tema de los sobornos, que está el tema de la sobrevaluación de las obras, que estamos esperando que la Cámara de Cuentas tome o envíe su informe final al respecto. ¿Y cuánto tiene la Cámara de Cuentas en eso? Es como 2 años. Y el segundo tema es el tema del financiamiento de las campañas, que fue admitido por el propio, por ejemplo, Temístocle Montaz. O sea que esos dos temas, la pregunta sería, ¿y qué pasa con esos temas también? Ahora, volviendo al tema de los sobornos, que es en lo que inciden estas nuevas evidencias que han surgido, todo es a través de cuentas offshore, y de compañías offshore. Compañías offshore. ¿Qué significa una compañía offshore? Sencillamente una compañía constituida fuera del territorio de la República Dominicana. Offshore significa fuera de la costa, entonces de la costa dominicana. Esa compañía es de Panamá, es de Virgin Island, es de Caimán, es de Estados Unidos, en fin, de Luxemburgo, hay muchísimos sitios. Sitios con cierta facilidad fiscal, vamos a decirlo, incluyendo Estados Unidos, que tiene estados donde hay, que se consideran a veces hasta paraísos fiscales, el propio Estados Unidos. Pero bueno, ¿por qué utilizar una compañía offshore es un delito? Tú lo decías, Amelia, no es un delito. Es como utilizar una compañía local. Ahí están la cantidad, decenas de miles de compañías. El que usted tenga una compañía no es un delito. ¿Para qué se utilizan las compañías? Offshore o locales. Para hacer negocios, la mayoría de las veces, porque hay un tema de limitación de responsabilidad. Cuando usted hace negocio a través de una compañía, usted no es responsable personalmente, es la compañía. Entonces, por eso la mayoría de la gente utiliza un vehículo corporativo para hacer negocio y no a título personal, para no comprometer su patrimonio personal. Ahora, también se utilizan las compañías locales o extranjeras para reorganización patrimonial. Usted tiene una familia compleja, pues usted tiene 3 hijos, usted constituye 3 compañías y transfiere el patrimonio a esas 3 compañías. Esta compañía A es para su hijo X, esta compañía B. O sea que para reorganizar el patrimonio, para cuando usted falte, se utiliza frecuentemente también, no solamente compañías locales, sino compañías extranjeras. Y trust, la constitución de un trust no es más que eso, es ceder el patrimonio de una persona a una entidad diferente a quien se lo está cediendo, para fines de, cuando falte esa persona, pues esté organizado el patrimonio para fines de su distribución. Ahora, ¿qué ocurre? Un martillo, ¿para qué sirve? Para clavar un clavo. Pero un martillo también sirve para matar a una persona. Entonces, no es que compañía offshore, aquí hay abogados y fiscales, que desde que ven una compañía offshore dicen, aquí está la prueba. Sí. Eso no es una prueba. Usted tiene que buscar la conducta de esa compañía a través de sus directivos. Sí. La conducta es lo que puede obviamente comprometer a esa compañía. Odebrecht lo sabía, utilizaba compañías offshore que estaban fuera del territorio brasileño y también fuera del territorio dominicano, y esas compañías tenían cuentas bancarias, a esas cuentas bancarias iban los fondos. ¿Por qué las offshore gustan para eso? Porque no lo está haciendo la persona que es el foco de atención de todo el mundo. Sí. Por ejemplo, de los reguladores. A Odebrecht la auscultaban también reguladores en Brasil, la investigaban reguladores. Pues ese dinero de la sobrevaluación, que era un dinero
ilegal que servía para pagar sobornos, pero también para incrementar los beneficios de Odebrecht, iban a parar a cuentas de compañías offshore para que las autoridades brasileñas no se dieran cuenta. Les era difícil el seguimiento y no pagar impuestos sobre esos rastro del ingresos. dinero, ¿no? Y se no se pagan impuestos sobre esos recursos. Obviamente que no, porque no son declarados. Ajá. No son declarados. Igual pasa con las offshore vinculadas a dominicanos en este momento. Esos ingresos de esas compañías, es una pregunta que nos hemos hecho durante todos estos días, ¿tenían que ser declarados como ingresos del patrimonio de estas personas ante la DGI o aquí sí, no se tenía que saber de eso? Sí, tenían que ser declarados. Y definitivamente ahí está uno de los problemas de difícil solución. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la misión de la DGI? Cobrar los impuestos. Entonces, mucha gente se está preguntando, de Andino Peña, que se descubrió una serie también, Alicia Ortega en este caso, ¿no? Sí, o sea, ¿qué pasó? Bueno, la DGI maneja ese tipo de tema, entiendo yo, porque aunque soy abogado de la DGI, es en un caso puntual, pues la DGI maneja este tipo de casos recaudando los impuestos, que es la misión principal que tiene. Pero la Procuraduría tiene otra misión. Claro, mira, y precisamente hablando de la Procuraduría, ¿cómo se explica que la Procuraduría, después de un acuerdo con Odebrecht, no dispusiera de estas informaciones que este consorcio de periodistas sí pudo levantar, entre ellas el que Punta Catalina recibió financiamiento, informaciones relacionadas con los nombres clave? ¿Cómo explicas tú esto? Bueno, lo primero hay que ver escenarios, porque aquí entramos en un tema de especulación, ¿no? El primer escenario es que Odebrecht no le suministrara la información. Entonces, bueno, si no conocían que esa información existía, pues pasó hasta el día de hoy. Ahora sí, en ese escenario, entonces Odebrecht violó el acuerdo. Y la Procuraduría podría dar por terminado ese acuerdo y perseguir a Odebrecht y a los ejecutivos de Odebrecht. Eso en primer lugar. Un segundo escenario, sea que bueno, que Odebrecht lo entregó, pero lo entregó dentro de una montaña tal de papeles que los investigadores de la Procuraduría no pudieron pues identificar esa parte. Bueno, en ese escenario ya está identificado. Entonces ya ahora tiene que conducir una investigación. ¿Cuál es el primer paso que debe dar la Procuraduría? Que yo espero que lo haya dado ya. Llamar, toc, 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 a Odebrecht y decirle, dame esa información. Si Odebrecht dice, yo te la di en tal fecha, demuéstramelo. ¿No me la diste? Entrégamela. Sobre todo, quiénes están detrás de esos códigos de nombre, ¿no? ¿Por qué se utilizan códigos de nombre? Es para ocultar al verdadero beneficiario. ¿Y por qué se utilizan compañías offshore? Bueno, por lo mismo, para ocultar la identidad del beneficiario final de esos fondos. Entonces, el Ministerio Público de República Dominicana tiene toda la posibilidad, oigan bien, toda la posibilidad de poder identificar cada una de esas cuentas, porque yo no dudo que tal vez haya, y lo dijo Odebrecht, que dentro de esos fondos hubo algunos que fueron pagos legítimos. Bien, 39.5 millones de dólares en asesorías. Y son 55.4 en total. En total. Pero estamos hablando de la planta, de Punta Catalina, que es la que está fuera del expediente que se conoce hoy en los tribunales. Esos 39.5 millones se pagaron todos en asesorías. Que es lo mismo que ha pasado con el caso de Corra Pitaluga, cuando él se defiende señalando que sus honorarios profesionales fueron 6.3 millones de dólares. Eso genera, pues obviamente, cierta incertidumbre, ¿no?, en todo el que recibe ese tipo de argumentos. Y lo mismo va a ocurrir con los tres que se han identificado ahora, que yo entiendo que lo que deberían hacer, bueno, Andy Davarre ya explicó en una página, en un espacio pagado, pero yo creo que más que una explicación... 3.3 millones de... Más que una explicación, lo que tienen que suministrar al Ministerio Público esas tres personas son todas las evidencias del trabajo realizado. Porque el trabajo se realiza no verbalmente, ¿no? Quedan las evidencias por escrito. ¿Cómo queda aquella comisión que investigó Punta Catalina, dio información de que el proceso de licitación había sido transparente, incluso dijo que la Procuraduría le había entregado un certificado de que no hubo dificultades o pago de sobornos en el proceso de licitación? ¿Cómo queda esa comisión? Esa comisión debió declararse incompetente en su primera reunión.
si no tenía las facilidades para poder realizar la investigación con profundidad. Es igual, y yo traigo un caso en el que yo actué, no de participación, sino como ciudadano, como abogado, el caso de la renovación de la cédula, que de buenas a primeras invitan a personas honorables a ser parte de la comisión de veedores de una licitación, pero es de pura tecnología. ¿Y quiénes son los asesores de los veedores? Los miembros de la Junta Central Electoral, o los asesores, o los técnicos de la Junta Central Electoral. Si un veedor no puede tener una fuente independiente investigando, realmente no debería meterse en esa labor de certificar absolutamente nada, porque compromete precisamente su nombre, que es lo que está ocurriendo en este momento. Esa comisión sencillamente quedó muy mal parada. ¿Qué significa todo esto? O sea, todo lo que acaba de revelarse, porque uno se va al fondo del caso de Odebrecht y desde el principio hemos dicho, si el Ministerio Público no conoce la ruta del dinero, no tiene caso. No hay un caso. O sea, uno no tiene que ser abogado como para saber que si Odebrecht admite que pagó soborno, hasta que tú no establezcas el vínculo del dinero de Odebrecht hacia los sobornados, el Ministerio Público no ha aprobado nada. Entonces, tú tienes gente diciendo, como el caso de Andy Daguarre, asesor de CDE en la licitación, en el proceso de licitación donde gana Odebrecht. Y 2 meses después se convierte en asesor de Odebrecht por un contrato profesional directo, cosa que puede hacer cualquier ciudadano, pero tú dices, 2 meses después pasa a ser asesor del ganador. Y dice que el contrato o que el dinero que recibe es de alrededor de $3 millones. Y pasa lo mismo con los otros casos. Entonces, tú dices, ¿cómo es que el Ministerio Público dice ahora mismo que no tiene la información de cómo funcionaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, que desde el primer día Odebrecht dijo que era el Departamento de Soborno? Muy interesante, en la resolución del magistrado Ortega Polanco están citadas las delaciones premiadas. Y vamos a aclarar algo. Esa resolución del magistrado Ortega Polanco es una victoria del Ministerio Público. Sí, porque hemos criticado y atacado la labor del Ministerio Público, pero hasta ese punto, esa decisión es una victoria para el Procurador General de la República. Yo era de lo que pensaba, que iban a eliminar como prueba las delaciones premiadas. ¿Por qué? Porque como testigos no podían ser utilizados porque no van a poder ser confrontados. Y eso viola el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas. No iban a poder ser confrontados en una audiencia de fondo, ¿no? ¿Y cuál fue la solución que se le buscó? Muy ingeniosa. No, que no son testigos, esos son documentos. O sea, esa delación consta en un documento. El documento es el que está siendo admitido, no el testigo. Entonces, es importante, repito, porque eso se constituyó en una victoria para el Ministerio Público. Hasta ese punto. Pero este caso no termina ahí, ahora va a juicio de fondo, donde todos esos argumentos van a surgir de nuevo. Y ya veremos qué ocurre, ¿no? Lamentable de todo esto es que, yo no sé si ustedes se han percatado, sé que lo han hecho, que todo el mundo le ha perdido el foco al caso de Odebrecht. O sea, ¿quién está preguntándose en este momento, pero ven acá, se envió a juicio de fondo, ¿y cuándo comienza el juicio de fondo? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Qué está ocurriendo con ese caso en este momento? No, el país está en reelección. O Cámara de Cuentas, bueno, tú señalaste, ¿y cuándo terminará? ¿Cuándo? Porque todos estamos enfocados en el tema de la reelección y por eso es que Participación Ciudadana en el día de ayer saca esa nota de prensa, porque es que la reelección hace muchísimo daño a este país de muchísimas formas y una de ellas es que sencillamente hace perder el rumbo al país. Oigan bien, le hace perder el rumbo al país. Lo enfoca en un tema que no es importante, que por el contrario, lo que hace la reelección, lo dijo el presidente Medina, yo comulgo con él, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el presidente Medina en el 2012, es que los funcionarios públicos, cuando hay reelección, no saben distinguir entre bienes partidarios y bienes públicos. Y le hacen daño al presidente, a los partidos, a la democracia, y dijo el presidente Medina, y a la economía. Y en este momento, la República Dominicana no debería estar jugándosela cuando ya hay otros factores internacionales que pueden afectar la economía en la República Dominicana.
y por eso es que lamentablemente, aunque uno tenga el caso de Brecht aquí, hay que prestarle atención y participación ciudadana. El día de ayer pues se pronunció al respecto, y el miércoles, este miércoles 17, pues a las 6 de la tarde Participación Ciudadana lanza su programa de observación electoral por vez número 11. Participación Ciudadana de manera consecutiva va a observar las elecciones y obviamente que la reelección tiene que ver con ese programa de observación electoral. ¿Pero por qué? Porque la reelección y el clientelismo están amarrados de una manera indisoluble. ¿Cuál ven ustedes sería la salida a esta situación de tensión en que se encuentra el país, de debate de la reelección, de conflicto interno del PLD, de confrontación en el Congreso Nacional? Yo creo que habría que apelar a el buen nombre, algunos dirían, le pondrían comillas, yo no. Habría que apelar al sentido común de nuestros líderes y de todos nuestros líderes. Porque Danilo Medina aspira a la reelección, pero la reelección, él mismo lo ha admitido en el pasado, le hace daño al país. Entonces él debería ceder en sus aspiraciones al respecto. Leonel Fernández no debería estar persiguiendo volver al poder por una cuarta ocasión. Y con toda la certidumbre de que si llega a encaramarse en la silla, como dicen, se va a quedar por 8 años, porque la reelección es así y está habilitado para poder volver en el 2024. Sí. O sea que yo miro la reelección pensando en Leonel Fernández desde ahora. Él es reeleccionista, él va a buscar en el 2024. Danilo y Leonel deberían cederle y ayudar a la renovación de su partido, al liderazgo emergente de su partido. Y no tan emergente. Pero ¿y en qué condiciones quedan? Cuando Temo sacó su campaña el domingo de la semana pasada e inmediatamente el lunes estaba firmando un documento a favor de Danilo y en contra de León. Entonces tú dices, bueno, ¿y estos precandidatos? Eso es lo que produce la reelección. Inclusive, atándolo al caso de Brecht, ¿quién duda de que puede haber alguno que haya salido del caso, de la acusación? Recuérdense que al principio eran 14. 15 personas involucradas, algunos salieron. ¿Quién quita que no haya sido un amarre relacionado con la reelección? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pancho Álvarez, por este análisis tan importante en el que vemos el tema de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, los desafíos que existen, pero el tema además político, institucional, que está el tema de la reelección, el tema de la pre-campaña electoral y una campaña electoral que se prevé, va a ser sumamente intensa y va a agotar una parte importante de la agenda nacional, cualquiera sea el destino final de la reelección presidencial. Gracias, Pancho. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana a partir de las 6 de la mañana estén nueva vez con nosotros.